bizcocho con churuchumbi. Un espacio para conversar, conocer, descubrir, fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos ni a dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Un bizcocho con churuchumbi. Para el día de hoy tenemos dos grandes invitados. Estamos hablando del doctor Carlos Larrea, profesor universitario, actualmente docente de la Universidad Andina y, como suelen decir en el argot popular, el padre de Yasuní. Igualmente tenemos a la ingeniera Amparo Rivadeneira. Ella es ingeniera ambiental, especialista superior en gestión ambiental, trabaja en el ámbito de la ecología política y el derecho ambiental internacional, activista climática y ambiental del movimiento Global Rebellion, miembro de la organización de la Conferencia Social de la Tierra 2023 en Colombia y el Encuentro Global por el Clima, la Vida, Anticof 2024 en la Ciudad de México. Defensora de los derechos indígenas, defensora de los derechos de la naturaleza, de protección y conservación del territorio. Actualmente es consultora del proyecto de electrificación de transporte urbano, trolebús y ecovía, fue consultora. Consultora de proyectos de electrificación solar y agua potable para las autonomías de las comunidades. Así es que tenemos dos invitados, una invitada, un invitado de lujo. Para el día de hoy tenemos sobre el tema del calentamiento global, o que ha sido un tema bastante debatido, y sobre todo en los últimos tiempos, el calentamiento global o también el cambio climático. Para unos dicen que son dos conceptos distintos, pero para otros son dos conceptos complementarios. Aquí estamos con los especialistas, nos podrán aclarar, informar para la ciudadanía. En ese contexto, querido doctor Carlos Larrea, nos gustaría que haga un diagnóstico de cuál es la situación del cambio climático o calentamiento global. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y muchas de las principales autoridades del mundo, entre ellos el Papa Francisco, por ejemplo, considera el cambio climático como el problema más grave que está enfrentando la humanidad en este siglo. Básicamente se trata de que los seres humanos, principalmente desde la Revolución Industrial, cuando se inició el capitalismo, estamos destruyendo el planeta de tal forma que el clima se ha convertido en un clima impredecible, inestable, que los eventos climáticos extremos, como las sequías, el Ecuador está enfrentando una enorme sequía, por ejemplo, ahora en la Sierra y en la Amazonía, las inundaciones, los deslaves, como el que tuvimos en Alausí hace algunos meses, los huracanes, como los que hemos tenido recientemente en el Caribe, se vuelven cada vez más fuertes, más frecuentes y más devastadores. Todo esto afecta al planeta de una manera muy grave, principalmente porque, por ejemplo, afecta a la agricultura. Cuando alguien siembra en una cantidad pequeña o grande, siempre está esperando que las lluvias fertilicen su siembra, que las semillas crezcan y florezcan, y cuando bajen las lluvias en un momento determinado puede hacer la cosecha. Pero si el clima no funciona como él pensaba, entonces se producen problemas de escasez, problemas graves. Todo esto puede conducir a un cambio tan grande que la posibilidad futura de que la humanidad pueda seguir alimentando adecuadamente a la población mundial se está desvaneciendo. Por eso, si es que no hacemos medidas correctivas muy profundas, evitando la contaminación del cambio climático, en realidad está en peligro nuestra civilización. ¿Cuáles son las emisiones del cambio climático? Básicamente estamos contaminando la atmósfera. Y esto se debe al uso primero del petróleo. El petróleo
se refina y después se quema en los motores como gasolina, como diésel, en las cocinas como gas natural. El resultado de todo eso es que la atmósfera se está volviendo como una cobija que calienta la Tierra. Hay demasiados gases que llamamos gas invernadero en la atmósfera. La Tierra se calienta cada vez más. Hemos hecho que esta cobija sea más fuerte. El calor que recibimos del sol no puede escaparse porque estos gases lo detienen. Y el resultado es que el clima se ha vuelto casi inhóspito y cada vez es más para la actividad humana. Si no reducimos dramáticamente el consumo de petróleo, el consumo de gas y otros combustibles fósiles como el carbón mineral, y si no detenemos la deforestación, que es la otra causa más importante del cambio climático, simplemente vamos a tener en pocos años un planeta en el cual los seres humanos no podemos vivir. Este es más o menos muy esquemáticamente el tema del cambio climático como lo hemos visto en los últimos años. Perfecto. Igualmente tenemos a la ingeniera Amparo Rivadeneira, con quien también vamos a conversar, escuchar con una activista que ha estado permanentemente en la defensa de los derechos humanos, defensa de los derechos de la naturaleza. Cuéntenos qué mismo está pasando con el calentamiento global o cambio climático. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. El tema del cambio climático ahora se le llama, porque se le llamaba antes el calentamiento global, efectivamente. Se produce por, como indicaba el doctor, por la emisión, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero, los cuales van hacia la atmósfera y impiden la salida de la radiación solar de la Tierra. Entonces, efectivamente ha existido procesos ya, y nosotros ya le denominamos no solo como un cambio climático, sino como una crisis climática. ¿Por qué se cambió el concepto de calentamiento global? Porque se comenzó a observar que la Tierra también estaba dando respuestas a esta elevación de la temperatura global, que actualmente está sobre el 1.5 grados centígrados a nivel global, que tiene muchísima afectación sobre los ecosistemas. Entonces, la respuesta de la Tierra ha sido, por ejemplo, enfriar ciertas zonas que normalmente eran cálidas. Entonces, en este año tuvimos, por ejemplo, la primera vez que existió nieve en el Sahara. En el desierto del Sahara fue la primera vez que existió la nieve. Entonces, toda esta situación nos está trayendo gravísimos problemas, como por ejemplo en el Ecuador hemos sentido la crisis climática, no es que está lejos, ¿no es cierto? La hemos vivido. En el caso, por ejemplo, de la Gáscado, cuando hubo el deslave, también cuando existió el tema de el problema también en Alausí, por ejemplo, nosotros hemos sufrido inundaciones en la costa y hemos sufrido sequías de los ríos en la Amazonía. Es el primer año donde se registró una sequía casi total del río Amazonas. Entonces, la situación es muy complicada, como indicaba el doctor, estamos poniendo en riesgo la vida, la existencia del ser humano, y no solo del ser humano, estamos arrastrando miles de especies con nosotros. Entonces, el problema del calentamiento global, de la crisis climática que estamos viviendo es realmente muy preocupante y creo que debería ser importante para todos. Entonces, me parece súper importante que hoy estemos tratando este tema aquí en su programa. Sí, gracias. Regresando con el doctor Carlos Larrea, al inicio de mi presentación dije, es el padre de Yasuní, porque hace un momento hacía comentario, si vamos a seguir haciendo el uso de la energía fósil, realmente va a afectar la vida de los seres humanos, la vida de los animales. ¿A qué se debe esta propuesta? Cuéntenos de dónde nació esta idea tan importante para el país y para el mundo, doctor. Así es. Bueno, el Parque Nacional Yasuní es el área más biodiversa de toda la Amazonía y ha sido considerada en los estudios más recientes posiblemente como el área con mayor biodiversidad, por lo menos en el hemisferio occidental. Es un lugar de 1 millón de hectáreas donde sobreviven una cantidad enorme de especies diferentes de árboles, de arbustos, mamíferos, peces, insectos,
solamente en una hectárea del Parque Nacional de Yasuní se han encontrado 100.000 especies de insectos. Esto es algo verdaderamente increíble. Y toda esta riqueza, además, está complementada por la riqueza de los pueblos indígenas. El Parque Nacional Yasuní ha estado habitado por muchos miles de años y en él sobreviven ahora los últimos 2 pueblos indígenas no contactados, pueblos que se llaman en aislamiento voluntario, que son los Tagaire y Taromenane. Entonces, esta pequeña región del mundo tiene una riqueza cultural y sobre todo una riqueza biológica realmente extraordinaria. Pero también tiene algo muy, muy particular, y es que bajo su superficie se encuentra una enorme reserva de petróleo. El Yasuní tenía casi 1.000 millones de barriles de petróleo que se podían extraer. Entonces, luego de muchas discusiones, se pensó que si se extraía el petróleo en el Parque Nacional Yasuní, en primer lugar se ponía en riesgo toda la biodiversidad. El Ecuador ha estado sacando petróleo desde hace más de 50 años. En la Amazonía Norte, sobre todo desde el Lago Agrio, toda esa región, Chuchufindi, Coca, etc. Y el petróleo ha dejado enormes impactos. Ha contaminado los ríos, ha producido una gran deforestación, ha afectado la salud de los pueblos indígenas hasta tal punto que, por ejemplo, la incidencia de cáncer en los pueblos indígenas es una de las más altas del mundo. Entonces, en aquel entonces, el ministro Alberto Costa, que era ministro de Energía en el año 2007, él pensó que si ampliábamos la extracción petrolera y comenzábamos a perforar pozos en el campo Itete, que es el más rico del Yasuní, íbamos a continuar destruyendo la naturaleza. Y recuerden que el petróleo, que es el principal producto de exportación del Ecuador, es al mismo tiempo el principal contaminante en el mundo. Entonces, ahí apareció la idea de la iniciativa Yasuní Itete, que dice básicamente que el Ecuador puede dejar de extraer esta reserva. Pero todos somos conscientes de que un país no puede vivir sin aprovechar los recursos naturales que tiene. Y por eso el Ecuador pidió a las Naciones Unidas que se cree un fondo internacional para permitir que ese dinero, que en vez de entrar al Estado proveniente de la venta de petróleo y de la contaminación, venga de apoyos internacionales que puedan permitir mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas que habitan, no solo en el Yasuní, sino en toda la Amazonía ecuatoriana, mantener a los pueblos que han decidido seguir en aislamiento voluntario, que continúen en aislamiento voluntario, mejorar la generación de energías que no contaminan, porque si vamos a reducir el petróleo tenemos que desarrollar energías limpias, energías como la solar, la eólica, incluso la hidroeléctrica si se hace en pequeña escala. Todo eso se podía hacer con un fondo que se creó con apoyo de las Naciones Unidas en el año 2007. Desafortunadamente, los grandes intereses de las empresas petroleras hicieron que algunos años más tarde el presidente Correa cambiara de opinión y decidiera iniciar la explotación del petróleo en el año 2013. Pero eso, que parecía una decisión que no iba a traer grandes consecuencias en el Ecuador, dio origen al movimiento Yasunidos y se recogieron 750,000 firmas en los últimos años del gobierno de Correa pidiendo que se haga una consulta nacional para que el pueblo ecuatoriano sea el que decida si sacamos o no sacamos el petróleo. El resultado es que esa consulta al principio fue negada en una decisión muy fraudulenta, pero luego por una decisión de la Corte Constitucional el año pasado los ecuatorianos votamos para ver si tenía sentido o no sacar el petróleo del Yasuní. Increíblemente, el 20 de agosto del 2023, el Ecuador se convirtió en el primer país en el mundo en donde la mayoría de la población, el 59%, decidió que era mejor para el país dejar el crudo bajo tierra, dejar el petróleo del Parque Nacional Yasuní sin explotar para salvar a los jaguares, para salvar a las anacondas, para salvar a los miles de mamíferos, monos, aves, papagayos, etcétera, que existen en el Yasuní, para salvar a los pueblos que habitan en ese hermoso parque nacional. Así perdamos la posibilidad de extraer petróleo, que como hemos visto, estamos más de 50 años en el Ecuador extrayendo petróleo
y sigue habiendo una cantidad de pobreza, y seguimos teniendo un Estado con muchas limitaciones y ni siquiera tenemos luz en la mayoría de las horas, que hasta hace poco teníamos 14 horas de corte de luz. Entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a seguir sacando petróleo si además de toda la contaminación, el petróleo no nos ha sacado de la pobreza? El petróleo no nos ha sacado del subdesarrollo. A lo mejor conservando la naturaleza tenemos mejores posibilidades, como dice la teoría del buen vivir. Esa fue la idea básica de la iniciativa Yasuní TT. Muy interesante su reflexión, porque se nos dice que en Yasuní existe 1.672 millones de barriles de petróleo. Y sin embargo, la UNESCO declaró a Yasuní en 1989 como la reserva de la biosfera. Es decir, este es un dato importante para los ecuatorianos. En este contexto quisiera también preguntar a nuestra invitada, a Amparito Rivadeneira, usted como activista, como defensora de derechos humanos, pero también defensora de los derechos de la naturaleza, ¿qué acciones concretas ha venido haciendo desde su colectivo? Sí, bueno, nuestro colectivo es un colectivo Rebelión Extinción, está a nivel global. Somos un grupo de personas que trabaja en las ciencias ambientales, en las ciencias biológicas, en biología, en el tema de derechos humanos, que se han reunido para protestar y, como decimos, en lugar de estar en los laboratorios haciendo investigación científica, que también se trabaja, hemos decidido dar una voz de alerta al mundo, a los gobiernos, hemos decidido conversar con las personas, de educar respecto al tema de la situación climática del mundo. Entonces, nosotros a través de nuestros colectivos, que hay varios que trabajan a nivel global, estamos advirtiendo a los gobiernos, a las organizaciones, inclusive de las Naciones Unidas, de que este tema tiene que ser tomado con la importancia que se debe tomar. No solo se refiere, como decíamos, a todas las situaciones que nos van a afectar directamente a las poblaciones, sino especialmente a los países del sur global, que son los que más se ven afectados por las consecuencias del cambio climático. Quienes van a tener problemas con los alimentos, quienes van a tener problemas con las sequías, quienes van a tener problemas con las inundaciones. Entonces, existe a nivel global esfuerzos como la COP, que es la Conferencia de Partes de Naciones Unidas, que se hace cada año. Este año fue el número 29, donde los países se reúnen y proponen metas para, digamos, hacer una resiliencia frente al cambio climático. Pero nosotros presionamos un poco a que además exista una exigencia, ¿no es cierto?, más a los países a que reduzcan las emisiones a la atmósfera, es decir, que se frene la producción de petróleo, que se frene la producción de combustibles, que no se siga subsidiando, porque eso a la larga lo que nos está causando es enfermedades y nos está causando la probable extinción de la raza humana. A veces parece exagerado que nosotros ya hablemos de extinción, pero realmente es porque ya la situación, estos modelos climáticos se están hablando desde los años 90. La primera conferencia de Naciones Unidas fue casi hace 29 años y todavía no hay solución por parte de los gobiernos. No sé si recuerdan, hace unos años se trabajaba por el tema de la capa de ozono y mediante un acuerdo global se logró reducir el agujero que existía en la capa de ozono porque los gobiernos tomaron acción al respecto. Sin embargo, por el cambio climático, los intereses de las empresas petroleras, de las empresas extractivistas, no han permitido dar los pasos. Un ejemplo justamente es el tema del Yasuní, que tiene muchísimos intereses por detrás y no permite dar este paso tan importante para el mundo, porque el Ecuador ha sido un ejemplo mundial. Y que además entender que estos esfuerzos de la conservación y que la política nacional del Ecuador se ha quedado muy lejos de lograr acuerdos internacionales realmente donde exista mucho apoyo para el tema de la conservación, que países como Costa Rica sí han logrado tener acuerdos para mejorar su financiamiento, digamos, local. Otro problema que también vemos en relación al tema del cambio climático y de los esfuerzos que se hace, existe un tema de la deuda por el clima. Hay esfuerzos a nivel global de los activistas ambientales que están indicando que nosotros pagamos una deuda ilegítima al Estado, no al Estado, sino el Estado paga una deuda ilegítima hacia fondos internacionales
que nos exigen a nosotros cada vez más intereses y pagar deudas, cuando nosotros tenemos que además conservar nuestros bosques y además tenemos que ahora ser resilientes frente a la crisis climática. Entonces, nuestros gobiernos se quedan muy lejos de realizar negociaciones donde se vea beneficiado realmente el país y deje de pagar estas deudas externas que son impagables e ilegítimas. Y por eso es importante ahora buscar gobiernos que realmente estén con las personas y realmente logren estos esfuerzos y que no solamente quieran explotar la naturaleza para lograr sus beneficios y sus intereses. Entonces es muy importante eso. Sí, no se olvide que el colectivo Rebellion es un movimiento social y político ecuatoriano que surge en el año 2020 en el contexto de las protestas contra el gobierno de Lenin. El colectivo Rebellion, lo interesante es un movimiento antipatriarcal, anticapitalista, anticolonial, que busca promover la justicia, la igualdad, la libertad en el Ecuador. Muy interesante. Pero yo le decía, regresando con el doctor Carlos Larrea, muchísimos economistas, expertos, políticos y gobiernos insisten en darle continuidad a la explotación petrolera, a la explotación minera. Inclusive el 60% de los ecuatorianos le dijeron sí a la vida, sí al cuidado de la naturaleza en Yasuní, inclusive en el Chocó andino. Y siguen insistiendo. En ese contexto, ¿cuál deberían ser, qué alternativas o de si se deja explotar el petróleo, la minería, de dónde se puede financiar para el financiamiento del Estado, disculpe la redundancia, pero también para financiar la gestión pública, para las actividades productivas? Muchas gracias. Bueno, primero debemos partir de algo que es muy interesante y es nuestro convencimiento de que el Ecuador es un país sumamente rico. El Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta. ¿Por qué? Porque está sobre la línea ecuatorial, entonces recibe una cantidad de luz enorme. Justamente el volcán Cayambe es el más cercano a la línea ecuatorial en todo el planeta. Entonces el Ecuador no solamente que recibe una gran cantidad de luz, sino que tiene todos los climas. Me parece que la línea ecuatorial pasa como a 5 kilómetros de la cumbre del Cayambe. Entonces tenemos desde el clima glacial hasta el clima más caliente, más tórrido, más que tenemos, por ejemplo, en Esmeraldas. Toda esa enorme variedad de climas. Una historia de cultura que viene desde hace más de 10.000 años, cuando los primeros humanos llegaron al Ecuador. Y se han desarrollado en 13 idiomas distintos las culturas indígenas. Son muy diversas, además del castellano. Entonces, toda esta riqueza nos da un gran potencial, pero no lo estamos aprovechando. Entonces, hay algunas personas que creen que la riqueza del Ecuador está en el petróleo y la minería. Y yo diría claramente que esto es falso. ¿Por qué? Primero, el petróleo se va a acabar muy pronto. La crisis económica que tenemos desde el 2014, cuando bajaron los precios del petróleo, hace que cada vez tengamos menos petróleo, y eso nuestros políticos no lo entienden. Si, de acuerdo con los datos del mismo gobierno, si seguimos extrayendo petróleo en los volúmenes actuales, en 8 años nos quedamos sin petróleo. En Eso 8 no va años, a doctor ocurrir. Carlos. ¿Perdón? En 8 años quedaríamos sin petróleo. Así es. Entonces, tenemos que pensar en un sustituto. Y quienes siguen pensando de esta forma tan conservadora dicen, bueno, el sustituto al petróleo es la minería. Esta es la segunda falsedad. La minería, con 2 enormes proyectos que están en marcha, que han tenido grandes impactos ambientales, como Cóndor Mirador y Fruta del Norte, apenas ha logrado reemplazar la 6ª parte de las exportaciones de petróleo. Hay un proyecto muy grande que espero que no llegue a realizarse, pero que es tal vez la mayor reserva que tiene el Ecuador, que se llama Cascabel, en la provincia de Imbabura. Aún si se hacen todos estos proyectos, la minería, en primer lugar, no alcanza para reemplazar el petróleo, y segundo, va a producir enormes costos ambientales. Entonces ya es hora de que pensemos en cómo podemos hacer del Ecuador un país sumamente rico, manteniendo la naturaleza, aprovechando nuestra principal riqueza, que es la biodiversidad. Y hay algunos ejemplos en América Latina. Lo que estamos planteando no es un sueño.
Costa Rica, por ejemplo, ha detenido completamente la deforestación. Costa Rica tiene ingresos por el turismo de naturaleza, que son mucho más altos que el Ecuador. Es el tercer país por sus mejores condiciones de vida en América Latina, y todo eso lo ha logrado sin una sola gota de petróleo. Es más, Costa Rica ha prohibido incluso la exploración petrolera en su territorio. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos vivir en el futuro? Y resulta que el Ecuador, como les decía, tiene una gran cantidad de energía solar. A mí me da mucha preocupación que cuando estemos tratando de superar los apagones, nos hemos olvidado de la energía solar. El gobierno de Colombia tiene un proyecto maravilloso que se llama las comunidades energéticas, donde les financia y les apoya con crédito, asistencia técnica, capacitación a todas las comunidades en Colombia, que son más de 2.000, 20.000 en realidad, que se han inscrito para recibir paneles solares, para recibir energía eólica, para mejorar su situación energética con apoyo del gobierno. Aquí no se hace nada de eso. Aquí se quiere resolver la crisis energética quemando más petróleo, trayendo plantas termoeléctricas que son sumamente caras, que contaminan más, y olvidándonos de que la crisis energética viene de la deforestación. ¿Por qué estamos en la sequía más grande de los últimos 61 años, como dice el gobierno? Es verdad que pero esa sequía es una consecuencia del cambio climático. Y por eso esto nos muestra cómo nosotros debemos hacer lo posible para evitar el cambio climático, cómo deteniendo la deforestación en la Amazonía. Entonces, en realidad el Ecuador tiene un futuro muy brillante si nos olvidamos del petróleo, porque ya se está acabando, si nos olvidamos de la minería, que tiene un enorme impacto ambiental y no va a resolver los problemas del Ecuador, como no los ha resuelto el petróleo, y realmente nos dedicamos a mejorar nuestras condiciones, manteniendo y conservando la naturaleza, con el turismo comunitario, con el turismo de naturaleza, con otras actividades que nos permitan conservar nuestros recursos. Ahí viene la agroecología, ahí viene la agricultura regenerativa, que nos permiten alimentarnos con seguridad, mejorar nuestros suelos, conservar el agua, que es tan importante. La minería destruye el agua y ese es un problema muy grave, pero tenemos más bien que conservar nuestros recursos y ese es el gran futuro del Ecuador. Entonces nosotros pensamos que sí, que el Ecuador tiene futuro, pero este futuro no está ni en el petróleo ni en la minería, está en respetar la naturaleza, potenciar nuestra gran riqueza cultural, nuestra gran riqueza arquitectónica. Quito es una ciudad maravillosa, Cuenca es una ciudad maravillosa. En el Ecuador tenemos pueblos muy, muy hermosos. La provincia de Imbabura, por ejemplo, tiene un potencial turístico gigantesco. Hablemos de la laguna de Quilotó, hablemos de Cotacachi, hablemos de Otavalo. En la misma ciudad de Cayambe tiene también un gran potencial turístico y así sucesivamente. Entonces, veámonos a nosotros mismos y veamos que la riqueza está en nuestros pueblos, en nuestras culturas y en nuestra tradición. Y todo eso combinado con la naturaleza. Esa es la verdadera riqueza del Ecuador y la estamos olvidando y la estamos destruyendo. Muy interesantes los aportes que nos hace el doctor Carlos Larrea. Igualmente sería importante que nos diga también qué otras alternativas productivas se pudiera desarrollar en el país desde los activistas, querida Amparito. Sí, yo justamente creo que, como decía el doctor, la principal fuente de ingresos para Ecuador debería ser el turismo, ¿no es cierto? El turismo, la conservación de los recursos para que esto llegue directamente a las comunidades y no se trate de estos negocios, digamos, tan dañinos para nuestro ecosistema y para las personas, como es el caso del petróleo. Hemos visto también la lucha, por ejemplo, de las niñas de la Amazonía porque se eliminen los mecheros de gas, porque ni siquiera el Estado, digamos, ahorita está aprovechando el gas que sale de estos mecheros y que puede ser utilizado y que al final podría servir para el tema de la energía para Ecuador, que también se está desaprovechando. Pero eliminando todo el extractivismo, creo que nosotros podemos lograr tener un país
con un ecosistema saludable, con alimentos sanos para la población que no estén contaminados con tóxicos que son los que nos generan el extractivismo. Y además creo que como conversábamos antes, otra fuente de ingreso debería ser un mejor trabajo con la política internacional en referencia a las deudas externas que nosotros tenemos como país. Entonces es importante que nosotros comencemos a trabajar en cosas que todos los gobiernos de turno desde hace 20 años no han trabajado, en el tema de lograr realmente acuerdos que sean beneficiosos para el país y que no impliquen, como en el caso del canje de deuda que se hizo con Galápagos, sino que no se conoce bien cómo se hace estos canjes, sino que sean claros y que realmente beneficien al país como se debe hacer. Pero esto todavía en nuestra política, como decíamos, nacional está lejos y se necesita trabajar más para que lleguen fondos de conservación a nuestro país. Y además, como decía el doctor, importantísimo que comienza a trabajarse en autonomía de las comunidades, especialmente de las comunidades de los pueblos originarios, donde se pueda tener las comunidades energéticas de energía solar. El Ecuador tiene la mayor radiación solar, casi de uno de los países de mayor radiación solar del mundo, y desaprovecha totalmente este recurso. También aprovechamiento de energía eólica, como se ha hecho en Loja, es muy importante, siempre protegiendo, ¿no es cierto?, y conservando las zonas. A mí me parece importantísimo ahorita en el tema del Aromo, que fue un terreno que está ahí preparado para un proyecto que nunca se hizo, donde se podría trabajar tranquilamente con energía solar y que muchas veces no se ha dado paso a procesos que podrían ayudar muchísimo a las poblaciones, por ejemplo, dando energía a la región de la costa y la región sur del Ecuador. Entonces hay muchísimas alternativas, pero que simplemente no se toman en cuenta. Igual el tema de la revisión de impuestos. Hay empresas aquí, así como en el mundo entero, corporaciones internacionales que pagan muy pocos impuestos, mientras que los impuestos van dirigidos a la población y estos ingresos muchas veces, como vemos, ni siquiera nos dan un servicio básico como la electricidad. Entonces, realmente necesitamos trabajar como país, revisar todas estas políticas. Parece que el país se ha quedado hace 20 años y se necesita actualizar y se necesita trabajar en nuevas metas para el país. Sí, de acuerdo a la información que nos decía doctor Carlos, las reservas petroleras, conforme estamos haciendo la explotación, nos queda 8 años. Eso significa que tiene que haber un cambio de matriz productiva. Y usted ha manifestado que existen otras alternativas para generar ingresos económicos, que no necesariamente puede ser petróleo y minería. ¿De quién depende para, al menos en algún momento he hablado, para iniciar este proceso de transición ecológica? Es decir, ya nos queda 8 años y los ecuatorianos y la ciudadanía, la academia, las universidades, los activistas, los políticos, todos deberíamos ya preparar para ese día. ¿De quién depende, doctor Carlos? Bueno, en teoría depende del Estado. Eso significa que el Ecuador debe tener un Plan Nacional de Desarrollo, ahora se llama Plan Nacional del Buen Vivir, donde prevea el futuro y vea qué necesidades tenemos los ecuatorianos en el futuro. No se pregunte solo cómo vamos a alimentar a los ecuatorianos ahora, sino cómo vamos a alimentar a nuestros hijos y nuestros nietos. Pero la realidad es muy distinta. La realidad es que el Estado ha desmantelado completamente su estructura de planificación. Ejemplo, la crisis energética. Si no construimos una sola planta de generación eléctrica en 7 años, no es sorprendente que hayamos tenido los apagones. ¿Y eso a qué se debe? A que no tenemos ningún sistema de planificación. Antes existía el SEMPLADES, que fue desmantelado. Actualmente el gobierno simplemente se sorprende de que ya no tengamos luz por falta de planificación. Lo mismo ocurre con el tema del petróleo. El presidente Lasso, que fue el gobierno anterior, decía que debemos duplicar la extracción de petróleo. Obviamente que no lo logró porque no había petróleo. Entonces, en lugar de aumentar la extracción de petróleo, la disminuyó porque los pozos están cerrando por falta de reservas. Tal es el desconocimiento que tenemos de nuestro país que ni siquiera tenemos conciencia
de la crisis y el agotamiento de las reservas petroleras. Por eso yo creo que mucho de lo que tenemos que hacer corresponde tanto a la sociedad civil, esto quiere decir a todos los ecuatorianos, las universidades, los intelectuales, los grupos como el de Amparo, que creo que tienen un gran potencial para movilizar a la sociedad y crear conciencia, como los gobiernos locales. Justamente Guillermo fue por mucho tiempo alcalde de Cayambe, y los gobiernos locales sí tienen posibilidades, ya que el gobierno nacional no lo hace, de mirar el futuro de una forma sustentable, de tratar de que en realidad no sigamos destruyendo la naturaleza como lo estamos haciendo, no tengamos la extinción de especies que tenemos ahora, y que tengamos posibilidades de ampliar actividades sustentables como las que habíamos mencionado, principalmente el turismo de naturaleza, el turismo de conservación. Entonces, en ese sentido, creo que, dado que el Estado no está cumpliendo su función, dado que el Estado se basa en una política improvisada, sin conocimiento de profundidad del país, es la sociedad civil, es la academia, son los movimientos sociales, entre ellos el movimiento indígena, el que de alguna manera tienen que recordarle al Estado a dónde tenemos que ir y sugerir políticas diferentes. Creo que esa es la única alternativa en este momento, porque de otra manera vamos a seguir profundizando esta crisis, que desafortunadamente es la crisis más grave que hemos vivido en el Ecuador, por lo menos en todo este siglo XXI. Sí, gracias, querido Carlos. Hablando de la alcaldía de Cayambe, nosotros hace cerca de 10 años tomamos una decisión. Si queremos nosotros promover el turismo, primero tenemos que resolver los servicios básicos, como es el agua potable y el alcantarillado. Un pueblo que tenga alcantarillado y agua potable, agua segura para reducir los niveles de desnutrición infantil, agua segura para promover el turismo, ahí está la alternativa. Y yo creo que eso deberíamos hacer en todo el país. Para ir cerrando, yo quisiera pedir las palabras finales de nuestra querida ingeniera Rivadeneira. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo este tema del programa de hoy porque hay muy pocos medios de comunicación que tratan el tema del cambio climático y esto creo que es un llamado, ¿no es cierto?, a la sociedad civil que nos está escuchando, a todos los ciudadanos, a que se interesen de este tema, a que conozcan, a que la política nacional sea parte del movimiento climático global y que además nosotros tomemos conciencia de que las acciones que realizamos a diario no solamente dependen de los gobiernos y de los estados, sino que también como ciudadanos tenemos que ser responsables en minimizar nuestro consumo, ¿no es cierto?, de combustible, en tratar de reciclar los residuos, aunque no es la panacea el reciclaje, pero por lo menos ser responsables en el tema del compostaje de desechos y todo lo que nosotros generamos como contaminación. Ahora en Navidad dejar de ser tan consumistas y tal vez pensar en el otro, en personas que sí necesitan nuestra ayuda y dejar de comprar y comprar cosas que a veces no necesitamos y que es parte de este consumismo global que nos genera solamente desechos y contaminación y que pensemos realmente en quién necesita la ayuda y nos enfoquemos allá. Y entonces, qué bonito que hay este programa y yo le quiero felicitar a usted, Guillermo, por esta iniciativa y esperamos que se sigan repitiendo estos temas del activismo climático que son muy importantes para la ciudadanía y nada, tomar conciencia para que las cosas cambien y tengamos un futuro mejor para la gente joven y para los niños que están viniendo en el futuro. Gracias, querido Amparito. Doctor Larrea, sus palabras finales. Bueno, muchísimas gracias. También quiero comenzar felicitándole a usted, Guillermo, por este programa. Realmente creo que quienes hacen los medios alternativos de comunicación siempre tienen una enorme responsabilidad ante la sociedad, que es de informar educando. Porque no solamente se trata de que los ecuatorianos sepamos lo que está pasando con nuestro país en las últimas semanas, meses, etcétera, sino que tratemos de entender los problemas de fondo que afectan a nuestra sociedad y al mismo tiempo tener posibilidades de conocer cómo superarlos, cómo enfrentarlos.
El país, como lo he dicho, es un país enormemente rico, pero es un país que está agobiado por una gran cantidad de problemas y esos problemas requieren soluciones. Y ninguna de esas soluciones va a ser posible si es que los ecuatorianos no tenemos un conocimiento profundo de los problemas que nos aquejen. Entonces, en ese sentido, me parece que la iniciativa que ha tomado Guillermo de hacer un programa sobre cambio climático para que quienes nos escuchen tengan la posibilidad de emprender acciones individuales a través de sus organizaciones, en su familia, para ir respetando más a la naturaleza, para ir conservando las especies y para ir reduciendo nuestras emisiones, es algo de gran importancia. Muchas gracias por esta iniciativa y espero que así, con cada granito de arena que vamos poniendo, vayamos construyendo un Ecuador mejor para todos. Gracias, querida ingeniera Amparito, y gracias, querido Carlos. Quisiéramos agradecer a todos los amigos que están en sintonía. No se olvide que estamos en un bizcocho con Churuchumbi. Esperemos que el próximo programa podamos hacer presencial y podamos compartir un café, un quesito de hoja y con los bizcochitos. Estoy seguro, les invito para la próxima. Debemos hacer un programa número 2 con ustedes. Y no se olvide que este programa es un espacio para conversar, conocer, descubrir y fortalecer y alentar a los ecuatorianos y ecuatorianas a nunca bajar los brazos ni a dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Esto ha sido un programa, Un Bizcocho con Churuchumbi. Nuevamente, muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos todos los sábados desde las 7 de la mañana a 7:40 en Radio La Primera de Jumbo y Radio Latina. Y por supuesto en nuestras redes sociales. Así es que nuevamente un abrazo grande para Amparito y para Carlos y para todos los amigos que están en el programa Un Bizcocho con Churuchumbi. Gracias, un abrazo grande. Gracias también. Un bizcocho con Churuchumbi. Un espacio para conversar, conocer, descubrir, fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos ni a dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Un bizcocho con Churuchumbi.